Muy buenas noches con todos. Darles una explicación acerca de mi proyecto de vinculación, fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en Ecuador. Eh, Soy Caterina Yumbo de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho, materia práctica 1. Vamos a hablar acerca de los derechos digitales. ¿Qué es el derecho digital? El derecho digital es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el uso de las tecnologías y de la información en Internet, redes sociales, plataformas digitales y la protección de los derechos de las personas en el entorno virtual. Esto estipula en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, reconoce que el derecho al acceso de la universal a las tecnologías de la información y comunicación. El ejemplo es que una persona puede acceder a Internet para estudiar, trabajar o comunicarse. El Estado debe garantizar que la ciudadanía tenga acceso a medios digitales y a la conectividad. El derecho digital en la actualidad. La importancia actual. Hoy el derecho digital regula el uso de redes sociales, inteligencia artificial, comercio electrónico y protección de datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el artículo 8, el tratamiento de datos personales requiere el consentimiento del titular. Ejemplo, una aplicación debe pedir permiso antes de ser usada la ubicación o los contactos del usuario. En la actualidad, la información personal es muy valiosa y la ley protege a los ciudadanos frente al uso indebido de sus datos. También tenemos la práctica del derecho digital, donde se pone en práctica en las redes sociales, bancos electrónicos, compras por internet, plataformas educativas, servicios públicos digitales. Esto lo estipula la Constitución del Ecuador en el artículo 66, numeral 21. Ejemplo es los mensajes de WhatsApp o correos electrónicos no pueden ser revisados sin autorización legal. Las leyes digitales protegen la privacidad de las comunidades realizadas por medios electrónicos. También tenemos cuáles son los derechos digitales. El acceso a Internet, privacidad, protección de datos personales, libertad de expresión en línea y acceso a la información. Esto lo estipula la Constitución del Ecuador en el artículo 16, acceso a tecnologías, artículo 66, numeral 19. Protección de datos personales. Artículo 66, numeral 6. Libertad de expresión. Artículo 18. Acceso a la información. Ejemplo, un ciudadano puede publicar una opinión en redes sociales y también exigir que sus datos personales sean protegidos. Los derechos digitales buscan que las personas usen la tecnología de manera libre, segura y responsable. Tenemos el derecho digital en la niñez y la tecnología. Es la adaptación de los derechos humanos al entorno en línea. Garantiza que los menores de edad puedan acceder, expresarse y explorar la tecnología de forma segura, protegiendo su privacidad, identidad y su desarrollo sin sufrir violencia, explotación o vulneración de su información personal. Esto lo estipula la Constitución del Ecuador en el artículo 46. El Estado debe proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda información, violencia y explotación en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 50. Garantiza el derecho a la integridad personal y a la protección frente a riesgos. Ejemplo, un niño no debe ser víctima de ciberacoso ni de la difusión de sus fotografías sin autorización. En conclusión, tenemos que el derecho digital es fundamental en la sociedad actual porque protege la privacidad, los datos personales, la libertad de expresión y la seguridad de las personas en Internet. En Ecuador, estos derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, garantizando un uso responsable y seguro en la tecnología para adultos, niños y adolescentes. También tenemos la violencia digital. En la violencia digital
Tenemos que es la violencia digital. La violencia digital son todos aquellos actos de acoso, amenaza, extorsión, vulneración de datos o difusión no consentida de información íntima que se comete contra una persona a través de tecnologías de la información, redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales, con el objetivo de dañar su reputación, integridad o dignidad, donde está estipulado en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, artículo 10. Reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia. Ejemplos: insultos en redes sociales, amenazas por mensajes de textos, difusión de fotografías íntimas sin su consentimiento, creación de perfiles falsos para humillar a alguien. La violencia digital utiliza Internet, teléfonos móviles y plataformas virtuales para afectar la dignidad y tranquilidad de las personas. Tipos de violencia digital: el ciberacoso, mensajes repetitivos de hostigamiento. Esto estipula en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 154, numeral 1. Tenemos las amenazas digitales, en enviar mensajes intimidatorios. Está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 154. Suplantación de identidad: crear una cuenta falsa. Está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 212. Violación a la intimidad: publicar fotos privadas. Igual se estipula en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 178. Riesgos de la violencia digital en niños. Principales riesgos es como el ciberacoso escolar, el grooming, exposición de datos personales, manipulación por desconocidos, daño emocional y psicológico. ¿Dónde está estipulado? En la Constitución del Ecuador, artículo 46. Obliga al Estado a proteger a niños y adolescentes contra toda forma de violencia. Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 50. Garantiza la integridad personal de los menores. Ejemplo: un estudiante es insultado y ridiculizado constantemente en un grupo de WhatsApp. Los niños son más vulnerables porque aún están desarrollando habilidades para identificar riesgos en Internet. Las consecuencias jurídicas de la violencia digital. Difundir el consentimiento íntimo. La consecuencia es una sanción penal que estipula el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 178. En acosar por redes sociales es una multa o pena privativa de libertad. Igual le estipula el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 154, numeral 1. Usar identidad ajena. Igual, la consecuencia es una sanción penal que lo estipula el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 212. Amenazar digitalmente, responsabilidad penal, lo estipula el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 154. Ejemplo: una persona comparte un video íntimo de su expareja sin autorización. La explicación: esta conducta vulnera el derecho a la intimidad y puede generar una sanción penal según el Código Orgánico Integral Penal. Recomendaciones y conclusiones. La recomendación es no compartir información personal con desconocidos, configurar la privacidad de las redes sociales, guardar evidencias de mensajes ofensivos, denunciar el ciberacoso, supervisar el uso de Internet en niños y adolescentes, utilizar contraseñas seguras. Conclusión: la violencia digital es un problema creciente que afecta a personas de todas las edades, especialmente a niños y adolescentes. La legislación ecuatoriana reconoce y sanciona estas conductas para proteger dignidad y la intimidad de la seguridad de los ciudadanos en entorno virtual. El uso responsable de la tecnología y la educación digital son fundamentales para prevenir este tipo de violencia. La violencia digital no ocurre solo en una pantalla. Sus efectos afectan la vida real, la salud emocional y los derechos fundamentales de las personas. Protección de datos personales en el Ecuador. ¿Qué es la protección de datos personales en el Ecuador?
La protección de datos personales en el Ecuador es el derecho que tiene toda persona a controlar el uso de su información personal y a decidir quién puede recopilar, almacenar, utilizar o compartirla. ¿Dónde está estipulado? En el artículo de la República de Ecuador, artículo 66, numeral 19, reconoce que el derecho a la protección de datos personales, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 1, establece el objetivo de garantizar el derecho a la protección de datos personales. Ejemplo, un banco no puede compartir el número de cédula, dirección o información financiera de un cliente sin autorización. La ley protege información como nombres, teléfonos, correos electrónicos, fotografías y datos biométricos. El sexting es el envío de recepción o compartición de mensajes, fotos o videos con contenido íntimo o sexual a través de dispositivos digitales, donde ocurre en WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat y otras aplicaciones. ¿Por qué las personas lo practican? Por confianza en la pareja, curiosidad, depresión social, búsqueda de aceptación, relaciones a distancia. Ten en cuenta, una vez que envíes un archivo digital, puedes perder el control sobre él y puede hacerse público. Recuerda, lo que hoy parece privado, mañana puede hacerse público. Referencias normativas del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador, artículos 66 y 92, Código Orgánico Integral Penal, delitos contra la intimidad y la vida privada. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registros Oficial Suplemento 459 de 2021. Riesgos del sexting en entornos digitales. Difusión no autorizada. El contenido puede ser reenviado sin tu permiso a otras personas o grupos. Pérdida de privacidad. Tu información íntima puede quedar expuesta en Internet para siempre. Ciberacoso. Puede ser víctima de burlas, amenazas, humillaciones o insultos en línea. Extorsión. El contenido puede usarse para pedir dinero, favores o amenazar con hacerlo público. Daño emocional. Puede causar ansiedad, miedo, vergüenza, estrés y depresión. Consecuencias legales. En Ecuador existen leyes que sancionan la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Importante. Los riesgos aumentan cuando el contenido se comparte con personas desconocidas o en plataformas públicas. La prevención y protección en entornos digitales. ¿Cómo prevenir los riesgos? Configuración de la privacidad de tus redes sociales y aplicaciones. No compartas contenidos íntimos con personas desconocidas. Evitar enviar imágenes o videos bajo presión o compromiso. Usar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente. Buscar apoyo de familiares, amigos o personas de confianza. Infórmate sobre tus derechos digitales y la protección de datos. ¿Qué hacer si ya ocurrió? Guarda evidencias, capturas de pantalla, bloquea al agresor y corta el contacto. Reporta y denuncia contenido en la plataforma. Busca ayuda psicológica y legal. Acude a las autoridades competentes. Mensaje claro. Piensa antes de compartir lo que hoy parece privado puede hacerse público en segundos. Tu seguridad digital, tu responsabilidad. Eso es todo. Espero que haya sido de su agrado esta exposición y muchas gracias con todos.